solucionar los problemas. Sin embargo, vemos, por ejemplo, un vicepresidente que está preocupado por si lo hacen a un lado o no. Entonces, son problemas que si bien deberían resolverse de manera interna, el vicepresidente los está exteriorizando. Y esto, pues, le preocupa a la gente. Ahora, obviamente, de que pueden ser reclamos legítimos o fundados o infundados, pero reitero, Lorena, creo que esto debería manejarse de manera interna. Hay prioridades y creo que también la población está entendiendo que tanto el presidente Rodrigo Paz como el vicepresidente tienen, constitucionalmente, tienen sus atribuciones y sus competencias. Y en el video que hacía referencia a Lorena respecto a lo que decía el vicepresidente Edman Lara, él mismo claramente decía, ¿no?, que hay cosas que el viceministro de Coordinación Legislativa, creo que ese es el denominativo, no va a poder hacer algo que el vicepresidente constitucionalmente lo puede y tiene el derecho, pero además tiene la obligación de hacer, Lorena, porque no nos olvidemos que hay acciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de todo servidor público, empezando desde el presidente y continuando con el segundo hombre más importante del país, como es el vicepresidente. Pero creo que acá hay un tema de fondo y de trasfondo, diría yo. Creo que es el tema de espacios de poder por parte del vicepresidente Edman Lara, ¿no? Lo hemos escuchado también ya decir de que iba a lanzar a su agrupación su proyecto político para las subnacionales. Incluso decía ahí en las puertas de vicepresidencia, no recuerdo si fue hace un par de días, ya oficializando que ellos iban solos. Entonces, hay que entender también varios aspectos, Lorena, Marcelo. Una cosa es la actividad institucional gubernamental, la política institucional gubernamental, que en teoría deberían presidente y vicepresidente tener una sola mirada, dedicarse a su trabajo, porque para eso los han elegido. Y otra cosa muy independiente es la acción político-partidaria, que más allá de lo institucional, más allá de lo gubernamental, ellos con todo el derecho, tanto Rodrigo Paz, Edman Lara y cualquier actor político puede empezar a trabajar, proyectar su propio espacio político, su propia agrupación, su propio partido, tienen todo el derecho, pero ya mezclar ambas cosas, mezclar que si no voy a coordinar con ellos y entonces trabajo de manera independiente o tengo mi agrupación política, eh, eso ya un poco desacredita y desincentiva, desmotiva y le genera preocupación a la ciudadanía. Ahora, tomando en cuenta, claro, este viceministerio que es de coordinación legislativa, eh, esto podría, claro, nombrando a un viceministro de coordinación, le podría llegar a quitar trabajo al vicepresidente o podría llegar también a sustituirlo, A a suplantarlo. suplantarlo en determinadas ¿Qué es lo que cosas dice, no? o no sé, o cómo se puede entender o cómo lo podemos entender. A ver, Lorena, yo creo que desde mi punto de vista acá tiene que ver también por el principio de autoridad. Si el vicepresidente eh, va a permitir o no va a generar estos espacios, estos escenarios de coordinación entre el legislativo y el ejecutivo y además otras atribuciones y prerrogativas que tiene, no los va a ejercer o los va a querer ejercer desde solamente su oficina, va a ser complicado. Acá tiene mucho que ver las actitudes y las acciones, porque más allá de un decreto, más allá del papel escrito en la norma, implica mucho la actitud, la voluntad de querer mejorar, coordinar espacios de diálogo, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo. El vicepresidente es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Él, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene todas las facultades, las prerrogativas de qué, de convocar a reuniones de jefes de bancada, convocar a miembros parlamentarios de determinadas comisiones, comités, y poder interactuar en esta dinámica que es la Asamblea Legislativa y la construcción de políticas de Estado. Él podría hacerlo
fácilmente. Nos preguntemos si en estos días el vicepresidente Edman Lara, por ejemplo, ha convocado a los jefes de bancada, nos preguntemos si hay ya una agenda de coordinación con las diferentes comisiones en el entendido que también hace unos días atrás recién también se han posesionado pues los presidentes de las diferentes comisiones. Recién está empezando a arrancar el aparato gubernamental, el aparato legislativo, y no entendemos por qué esta actitud del vicepresidente. Reitero, creo que detrás de fondo y de trasfondo hay una intencionalidad política. Puede ser legítima o no, pero creo que no es correcto en el sentido de generarle preocupación, inseguridad e inestabilidad a una población que ha votado por este binomio Paz-Lara y ha depositado toda la confianza de que ellos, más allá de los miramientos, más allá de las líneas políticas, más allá de las ideologías, más allá incluso de sus vidas personales, tienen ellos ambos una obligación constitucional y es la de trabajar y servir a la patria de acuerdo a lo que establece la constitución política del Estado. Esa debería ser la mirada y eso es lo que la gente le va a reclamar al final a ambos. Marco, ¿cómo ves la alusión que hace en este post el vicepresidente a Samuel Doria Medina y decir o acusar de que o decir que ¿Lo asesora? claro, pedirle al presidente que no se deje asesorar por Samuel Doria Medina? ¿Cómo tomas esta declaración? A ver, yo por lo menos hace un par de días he estado reunido con Samuel. Samuel está dedicado a sus empresas, a sus actividades particulares, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo he sido vocero de la Alianza Unidad, efectivamente, pero bueno, yo dedicado a mis actividades particulares y bueno, pues esperando que el gobierno empiece a arrancar de una vez, ya están acomodando y uno ve las redes sociales de Samuel y lo que hace es, pues, son sugerencias, son posturas políticas sin duda alguna y entiendo que la bancada de diputados, diputadas, senadores y senadoras están en esa dinámica, en esa misma dinámica que Samuel les ha encargado y les ha encomendado a nuestros parlamentarios, que es trabajar sin mirar lineamientos políticos, sin mirar personalismo, sino trabajar en una sola óptica. Y lo que para nosotros, y creo que para Samuel también es una preocupación, es estos conflictos que se están generando principalmente desde la mirada del vicepresidente. No es ni siquiera un mes de gestión gubernamental y todavía estén en estos reacomodos y reajustes del órgano ejecutivo. El presidente es la máxima autoridad ejecutiva que tiene todas las atribuciones de nombrar al personal que él vea conveniente. La población juzgará, pues, en su debido momento, en un determinado momento, si las decisiones del presidente Rodrigo Paz habrán sido las mejores, habrán sido de repente las peores, se habrá cometido algún error, pero yo creo que la población tiene que entender que hay que darle el debido tiempo para poder juzgar las acciones del presidente Rodrigo Paz o las decisiones en cuanto al nombramiento de su personal. Pero, por otro lado, un vicepresidente que ya está dando señales de que hay cosas que no le gustan. Él mismo lo ha dicho, que ha sugerido a un ministro de Justicia, por ejemplo, un ministro de Justicia, Vidovic, si no me equivoco de apellido, que ha tenido una sentencia ejecutoriada. Él mismo lo ha reconocido ante un medio de comunicación. Ahora entendemos que ha habido un cambio dentro del Ministerio de Justicia. Parece que no le habría gustado esto al vicepresidente Lara. Por eso te decía incluso el hecho de que y el anuncio de que va a correr solo en las elecciones subnacionales. Está en todo su derecho, pero creo que no se debe confundir los intereses personales, los intereses grupales, partidarios, visiones político-electorales en una tarea que es fundamental, que es la tarea de la gestión pública, que es para lo que han sido elegidos Rodrigo Paz y Edman Lara, y cada uno con sus atribuciones y competencias. Ahora, para la creación de este y de cada uno, ¿no? De los viceministerios que se tiene, y bueno, se han estado nombrando viceministros, diferentes carteras de Estado, entre otros.
¿Cómo se coordina? ¿Es bajo coordinación con el Ministerio de la Presidencia y el presidente del Estado o solamente depende del Ministerio de la Presidencia? ¿O cómo es que se hace? ¿Cómo funciona? Y te consulto porque tú, claro, has estado en todo este tema y tú conoces muy bien, ¿no? ¿Cuál es el movimiento que se tiene? Sí, Lorena, por lo que hemos visto y hemos escuchado a través de los medios de comunicación y obviamente también por la experiencia política que tengo, yo percibo que el presidente Rodrigo Paz está todavía en esta lógica de encargar a sus ministros, ya les ha nombrado y entiendo que cada ministro ha tenido la autonomía suficiente para poder designar a sus viceministros y designar a sus autoridades inmediatas. Estamos hablando de viceministerios, direcciones y reparticiones, ¿no? Seguramente con el encargo también de que hagan procesos de auditaje. Hemos escuchado a algunas autoridades indicar sobre personal que han existido en estos viceministerios, direcciones, y todavía están, creo yo, en esta evaluación. Por eso Samuel en algún momento en un post en sus redes sociales decía que ya es tiempo, él espera que, por ejemplo, hasta fines de este mes ya se tenga un órgano ejecutivo más acomodado, ya las autoridades estén designadas en donde deben estar. Y bueno, pues es esperar que las autoridades gubernamentales empiecen a arrancar con esta gestión y este encargo de la población, de la sociedad, que es la gestión pública, la administración de la cosa pública, Lorena. Yo espero realmente que estas semanas ya los niveles de coordinación vayan efectivizándose, vayan mejorando. Entiendo que el Ministerio de la Presidencia, y lo decían en algún momento los propios personeros gubernamentales, va a ser la instancia de administrar y gerentar todos los ministerios. Ya, por ejemplo, en el tema de la unidad de proyectos especiales, el UPRE, como se conocía en la época del movimiento socialismo, que se encargaba de hacer canchas, empedrados, asfaltados, y el propio ministro de la presidencia decía que era como una especie de alcaldía grande. Eso se debe acabar, que esa plata o esa unidad o esa visión de hacer obras debería pasar donde tiene que estar, ¿no? Que es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay que estar pacientes, hay que tener paciencia, Lorena, Marcelo, para que el gobierno de una vez por todas empiece a sentar piso y a acomodar a la gente en sus debidos espacios, ¿no? Ahora, en este video, ¿no? Incluso que estábamos viendo en las declaraciones del vicepresidente, analizando toda esta situación, ¿cuáles podrían ser los posibles escenarios, ¿no? Incluso que se podría tener tal vez a corto y a largo plazo, ¿no? Incluso el vicepresidente decía, llegando de Brasil, porque él está participando de la COP30, que es del medio ambiente en Brasil, llegando nuevamente hasta territorio boliviano, él anuncia una reunión, ¿no? Con la bancada. ¿Cuáles podrían ser estos posibles escenarios en cuanto a las funciones que se tenga como vicepresidente, como viceministro también, Santa María, las funciones dentro del legislativo, entre otros? A ver, yo me imagino que el vicepresidente Lara se reunirá con sus diferentes diputados, senadores que tiene a su cargo seguramente, pero más que lo que va a ser estos actores políticos, va a ser también lo que la población mire, lo que la población juzgue, lo que la población vaya percibiendo de sus autoridades gubernamentales. Se vienen elecciones subnacionales. Yo no creo que el presidente Rodrigo Paz se esté dedicando, por ejemplo, a buscar candidatos, a organizar su partido, su proyecto político, cuando hay muchas necesidades. Y ahí, pues, don Edman Lara, nuestro vicepresidente, no sé si se va a dedicar también a armar sus proyectos políticos de cara a las subnacionales. Tiene todo el derecho, lo decíamos, pero creo que hay un encargo y seguramente designará a otra gente, pero él y como el presidente tienen un encargo social que es el de trabajar por el país. Eh, no sabemos cuál va a ser la agenda del vicepresidente. En algún momento seguramente también llamará para tratar algún proyecto de ley
a todo el pleno de la Asamblea Legislativa porque tiene todas las atribuciones y competencias. Y es lo que te decía Lorena, Marcelo, él puede fácilmente llamar a una reunión de jefes de bancada, incluso llamar a todo el pleno de la Asamblea Legislativa para tratar, tocar temas políticos, qué sé yo, pero el detalle es que lo empiece a ejercer y yo creo que ahí se va a dar cuenta también que diputados y senadores también tienen su propia mirada Claro. y la población también va a estar expectante de qué acciones van a ir tomando los diputados de las diferentes bancadas, de un PDC, de la Alianza Libre, de la Alianza Unidad y del resto de los proyectos minoritarios, los proyectos políticos. Y acá pues también la gente va a estar expectante de la transparencia que tengan los diputados, senadores al momento de tocar un determinado tema, como hoy, el día de ayer hubo mucha información respecto a la aprobación de la ley de convocatoria de elecciones nacionales, miramientos, cuestionamientos de una bancada hacia otras, pero afortunadamente entendemos que ya esto ya se ha aprobado. Y así como esto, pues, Lorena, habrán temas álgidos, habrán temas delicados donde están en la obligación de transparentar toda la información, tanto el gobierno nacional, pero también como las estructuras legislativas. Y yo espero que el presidente y el vicepresidente Lara principalmente empiecen a aterrizar y a tomar conciencia sobre el rol de sus competencias, pero principalmente su responsabilidad ante la patria. Marco, muchísimas gracias, muy oportuna la entrevista y te agradecemos la apertura para conversar y poder hablar de estos y otros temas. Muchísimas gracias. No, a ti, Marcelo, y bueno, a ustedes, a todo el equipo que les acompaña, Lorena, gracias y bueno, pues a las órdenes y esperemos realmente que el gobierno arranque de una vez y una asamblea legislativa que ya no esté con estos problemas. El país quiere avanzar, el país quiere salir de esta incertidumbre. Los que estamos en el sector privado vamos a estar esperanzados de que la clase política haga su trabajo. Simplemente eso. Gracias a ustedes. Gracias, gracias Marco, muchas gracias. Que tengas un excelente día. Hasta una próxima ocasión. Bueno, antes de irnos a una pausa, te doy un consejo. Por favor. Les doy un consejo, porque cada mirada cuenta una historia. En Óptica Beltmont, la tuya se diseña con tecnología, estilo y autenticidad. Encuentra lentes progresivos, bifocales y monturas con diseño con marcas líderes como por ejemplo Varilux, Kodak y Transition. Recuerda que medirte lentes no es solamente eh, claro que tienes que cuidar la vista, porque cuidar la vista no es solamente medirte lentes, lo estaba diciendo al revés, ¿no? Estoy como el chavo hoy. No es solamente medirte lentes, también tienes que aproximarte hasta la óptica donde vas a tener a los mejores profesionales, porque además vas a tener las consultas oftalmológicas con nosotros y a los precios preferenciales. Óptica Beltmont está ubicado en el edificio Monroy Vélez, en la 21 de Calacoto, casi esquina Pancara, en La Paz. Pero además, si tú dices, estoy llamando o vengo de parte del programa Síganme los Buenos de Radio Monumental, vas a tener un descuento y puedes comunicarte ya para hacer tu reserva, agendar tu cita al 762